Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Igual, puedes contactarnos a través del número telefónico 0251-232-3959. Igual quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Este programa puedes verlo desde cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de la plataforma digital Magis TV. Hoy, como todas las semanas, trataremos un tema o conversaremos acerca de un tema bien interesante. Se trata de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Quisiera, por favor, explicar en su programa el alcance y duración de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. Gracias, Marcelino. Decidimos hacer el programa acerca de la importancia de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano porque este es un tema que no solamente compete a los abogados en ejercicio, sino también a la colectividad en general. Inicio la conversación pues diciendo que todo lo relacionado a la fase preparatoria del proceso penal venezolano está contemplado en el artículo 262 en adelante del Código Orgánico Procesal Penal. La fase preparatoria tiene como objeto la preparación del juicio oral y público a través pues de la recaudación de todos aquellos elementos de convicción den fundamento a una acusación fiscal. Esta fase es importantísima porque durante la misma el imputado pues solicita todas aquellas diligencias de investigación tendentes a demostrar su no culpabilidad o su no participación en un delito determinado. Igualmente es importantísima porque es durante ella donde el Ministerio Público, de forma responsable y objetiva y dando cumplimiento lo establecido en el artículo 126A del Código Orgánico Procesal Penal, referida a la existencia de una probabilidad objetiva de responsabilidad, permite entonces imputar a un determinado ciudadano de la comisión de un determinado delito. Esta fase pues se puede iniciar de oficio, puede iniciarse a través de una denuncia ante cualquier órgano policial del Estado y a través de una querella que es una denuncia especializada ante un tribunal de control. Una vez pues se da inicio a la investigación, el Ministerio Público tiene la obligación de llamar a esa persona, ponerle en auto acerca del procedimiento que está en su contra y bueno, el imputado empezará a solicitar todas aquellas diligencias, repito, que le beneficiaría. Igualmente, el Ministerio Público en esta fase debe actuar de buena fe, pero no de buena fe porque, como dice uno de nuestros invitados, sea bueno, sino que el Ministerio Público tiene la obligación de ser objetivo en la investigación. Debe tomar en cuenta no solamente aquellos elementos que pueden culpar al ciudadano imputado, sino aquellos elementos pues, que deben también exculparlo. En el proceso penal están establecidos una duración de esa fase preparatoria. Si el Ministerio Público durante la investigación considera que existen elementos ciertos y objetivos para lograr una sentencia condenatoria en juicio, pues lo procedente entonces sería acusar. Si considera que no existen suficientes elementos en el momento, pues el acto conclusivo sería procedente, sería un archivo fiscal y en caso pues de no existir ningún tipo de elementos que puedan o puedan deducir o puedan concluir que el ciudadano imputado es responsable de la comisión de ese hecho punible, pues lo procedente sería el acto conclusivo denominado sobreseimiento. De ese tema vamos a conversar esta noche. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la Iglesia Margarita de un profesional del derecho, especialista en el área procesal penal y quien a través de su experiencia profesional pues nos explicará cuál es la duración, cuál es el alcance y cuál es la importancia de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online
Desde la isla de Margarita, del abogado Carlos Javier Villarroel Fuentes. El doctor Carlos Javier es abogado egresado de la Universidad Unimar, cursando actualmente doctorando en Ciencias de la Educación, doctorando en Ciencias Gerenciales, doctorando en Ciencias Penales y Criminalísticas, con maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Rómulo Gallegos, con maestría en Criminalística del Instituto Universitario de Policía Científica IUPOL, con especialización en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y director ejecutivo del Grupo Multijurídica, es un abogado en libre ejercicio profesional y facilitador de las cátedras de Criminología y Teoría General del Delito en la universidad, en el programa de maestría en Derecho Penal y Criminología de la UBA. Bienvenido el doctor Carlos Villarroel a Solución Final. Primero, bueno, gracias por la invitación, por este espacio importante, un espacio que además fomenta el conocimiento no hacia ese sector de la profesionalización de nuestra carrera, ¿no? De nuestra carrera de Derecho, sino también hacia el ciudadano, aquel que te escucha, que sigue este programa con bastante emoción para enterarse de cómo podemos nosotros manejar de manera más fácil, más idónea, este proceso, estos temas importantísimos, ¿no? Que son nuestro día a día. Entonces, bueno, principalmente gracias por la invitación y luego gracias a tu público, al que te sigue. Aquí está un servidor para tratar de estar a la altura de las exigencias con este excelente programa. Gracias, Carlos, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos pues que tu trayectoria, aunque eres un profesional bastante joven, pues sabemos que estás muy comprometido con la educación del derecho porque estás en la dirección del Grupo Multijurídica. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, no solamente para los abogados, sino como acabas de decir tú, para la colectividad en general. Se trata de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Esta es una fase pues, que para los abogados penalistas tiene muchísima importancia porque es donde se inicia el proceso en contra de un ciudadano, donde se debe sentar las bases de la defensa. Vamos a iniciar la conversación, Carlos, explicando un poco, según tu criterio profesional, qué es la fase preparatoria o la fase de investigación en el proceso penal venezolano. Bueno, fíjate, qué interesante tu pregunta, porque nuestro proceso penal, como está diseñado, incluso desde el nivel del sistema procesal constitucional, desde aquella visión que tenía el constituyentista del 99, está creado para ser un instrumento capaz de alcanzar de manera eficaz la aplicación de la justicia en un sistema de administración de justicia, valga la cacofonía. Entonces, ese diseño que tenía, esa visión que tenía el constituyentista, estableció el cumplimiento de ciertas fases dentro del proceso que permita que con el desarrollo de su verificación permita que el encartado, el procesado, y además pues la víctima, que el proceso siempre se inicia en auxilio de la víctima, claro, bueno, pudiera tener unos momentos, unas fases de verificación que tiene una carga adicional a los funcionarios encargados de promover como sujeto procesal esa fase. Bueno, tiene unas cargas procesales que le permiten, bueno, transitar esa fase. Entonces, para una definición más simple de lo que será la fase preparatoria, es esa fase de investigación, digamos que aquí se pudiera aplicar la sinominia en el caso de ser referente, ¿no? La fase preparatoria no es más que la fase de investigación de todo proceso penal. Entonces, bueno, esta fase permite recabarse los elementos de convicción. Una vez que se inicie, ya vamos a hablar una manera importantísima de cómo debe verle duración, vigencia a esta fase de investigación o preparatoria. Entonces, bueno, es la fase mediante el cual, o la fase que permite recabar esos elementos de convicción que debe ser fundado y suficiente para poder acreditar, en primer lugar, la existencia de la posible comisión de un hecho punible que será precalificado o calificado en su oportunidad, y posteriormente la responsabilidad con esos elementos de convicción que sujetan a la persona individualizada como presunto autor o partícipe del hecho. Entonces, cerrando esta fase preparatoria,
es la fase inicial del proceso, esta fase que le da la oportunidad, en este caso el director de la investigación penal por delegación de nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que no es otro que el Ministerio Público, pues le da la oportunidad de recabar los elementos de convicción, preparar esos elementos de convicción, distinguirlos de una manera ordenada y ofrecerlos pues ante la fase subsiguiente, que sería, bueno, culminarlo a través de un acto conclusivo. Claro. Se inicia y se culmina con un acto conclusivo de los que dispone nuestro Código Orgánico Procesal Penal, llámese acusación, archivo fiscal y sobreseimiento, permitiendo al primero la acusación, pues abrir la segunda fase. Okay. Pero bueno, como este programa, tu título es precisamente la fase preparatoria, aquí cerramos, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjate, he explicado perfectamente qué es el concepto. ¿Cómo se inicia, Carlos, fíjate, esta fase preparatoria? ¿Cuáles son los actos? Qué importante tu pregunta. Qué importante tu pregunta, porque precisamente hemos tenido desde tiempos, desde que se inició este cambio de sistemas, ¿no? Anteriormente, en la década de los 90, claro, muchos recordarán, yo poco, pero muchos recordarán que tenemos un sistema procesal inquisitivo, claro, que estaba contenido en aquel famoso Código de Enjuiciamiento Criminal. Pues con la entrada en vigencia del código por allá, por enero de 1998, que se hace un cambio de paradigma sobre cómo desarrollar este proceso penal, entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, también con una vigencia anticipada, que posteriormente claro, fue completa, ¿no? Pero lo importante de todo esto es que la visión que se tenía en ese momento estaba recogida en nuestra Constitución Nacional, establecida en el artículo 49.1 constitucional, que establecía sin distinción ni calidad alguna, por aquello de que no hay que confundir ni condición, ni cualidad, ni calidad, sino que no establecía distinción sobre la calidad de cualquier persona que se señalara en el desarrollo de una investigación. Bueno, podía acceder a esta y con este acceso, bueno, pedir que se activara la investigación, claro, y poder participar en la misma. Cuando nosotros leemos o le damos lectura a ese 49.1 constitucional, no establece en forma alguna que el encartado o la persona señalada deba tener una calidad específica para poder hacer uso del derecho que le asiste a la defensa. Es verdad. Entonces, es importante esta pregunta que me indica, porque al decir cómo se inicia el proceso, no, ya va. Sí, la investigación se inició en su oportunidad por un auto ante el cual el Ministerio Público, en base al artículo 282, último aparte, inicia de oficio la investigación. Sí, eso es un auto que hace el fiscal. Pero, realmente, ¿dónde entra el encartado, la persona individualizada? ¿Dónde entra a hacer uso o dónde puede participar activamente con una investigación que inicia en su contra? Bueno, a través de la reforma, 20 años después, claro, más de 2 décadas, es cuando se reconoce ese postulado constitucional. Antes estaba reconocido por vía jurisprudencial, pero en este caso, por vía normativa, de manera legislativa, podemos nosotros ver cómo el artículo 126 dibuja de manera perfecta cuándo puede esta persona debidamente individualizada y considerarse imputado e iniciar a través de el primer acto de procedimiento. Entonces, vaya tu pregunta, vaya tu respuesta. El primer acto de procedimiento que individualice a la persona, pues le otorgará el carácter de imputado, y a su vez pues podrá disponer de controlar o de tratar de participar en esa investigación iniciada en su contra, pero que además pueda verificarle la vigencia, que es importante. Claro. La vigencia no solo de vía ordinaria, como lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal, sino también la vigencia para aquellos procedimientos especiales, bien sea como la materia que dominas mucho. Claro, que es otra la mujer. Este aspecto, que es la de violencia de género. Así es. Que tiene un lapso lógicamente más reducido. Claro, más reducido, que en la definitiva no se cumple porque eso es un letra muerta igual. Eso es otro tema de otro programa. Eso es tema de otro programa. Eso es tema de otro seremos programa. Nosotros los encargados de hacer que se cumpla, pues. Mira, Carlos, muy importante y muy acertada tu explicación. Entonces, vamos ahora a adentrarnos un poco más al tema. ¿Cuáles son las vías que tiene un ciudadano que se ve afectado en sus derechos de iniciar un proceso de una denuncia? ¿Cómo puede denunciar? Voy para allá. Esa pregunta es la que siempre ha dado mi estimado profesor, a quien admiro muchísimo, porque de verdad que tiene una trayectoria académica y profesional invaluable,
que es el doctor Ángel Cerda. Él refiere estas formas de iniciar el proceso como actos proformadores del ejercicio de la acción penal. Y no es otra cosa que la denuncia, la querella de oficio. Entonces, bueno, esta persona que se siente víctima de la perpetración de un hecho punible, bueno, esta persona podrá hacer un acto de comunicabilidad del hecho a través de una denuncia, que no tiene mayor formalidad de requisito esencial de procedimiento. Pues, conforme al artículo 267 y 268 del Código Orgánico Procesal Penal, bueno, esta persona puede formular su denuncia, bien sea verbal o escrita, detallando el hecho, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual, bueno, fue víctima de esa perpetración del hecho. Y allí se inicia. Ojo, pero insisto que hay que hacer una división de lo que se entiende por inicio de la investigación y de lo que se entiende por primer acto de procedimiento de la investigación o de esa investigación que se inició. Son dos cosas. Cuando tenemos un inicio de investigación, bueno, sí, aquella investigación se desarrollará en un sentido pasivo para recabar elementos de convicción, pero cuando ocurre el primer acto de procedimiento, que no es otra cosa que esa famosa individualización que hacen los funcionarios comisionados para investigar, cuando identifican una persona a través de actas policiales, eso es un acto de procedimiento que individualiza a la persona. Cuando se solicitan los movimientos migratorios. Claro, igual, es correcto. Estás individualizando a la persona. Entonces, ¿qué encontramos? Que el fiscal del Ministerio Público, cuando acude a esa persona que es directamente o que fue individualizada en esa investigación, entonces encontramos una obstrucción. Esa persona se encuentra obstruida de poder acceder a la investigación. Además que es un reconocimiento tácito. Si usted tiene un señalamiento conforme al encabezado del artículo 126 del COP, si usted tiene un señalamiento directo y se considera imputado, usted puede, lógicamente, solicitar, conocer, acceder a la investigación y conocerla, pero además pedir que se active la misma. Y eso es una orden que establece el numeral séptimo del artículo 127 del mismo COP. Entonces, si lo tienes allí como postulado, como exigencia, ¿por qué? Bien tu palabra de que es letra muerta, ¿por qué dejarlo pasar? ¿Por qué no aplicar? Y es la guerra constante. Es un tema entonces cultural funcionarial, no es un tema que deba despacharse por falta de hermenéutica de la norma, de interpretación normativa. No, es un tema de cultura funcionarial. Tienen ante la investigación un tema que los lleva hacia la clandestinidad, hacia el sumario que quedó en desuso en el siglo pasado. Entonces lo lleva a un sumario que es anquilosado, un sumario que muchas veces no ofrece una investigación transparente ni objetiva. Entonces, bueno, eso lleva a que la persona, primero se le violen los derechos, lógicamente, que están establecidos de manera jerarquizada, pero además que deviene en una obstrucción mucho mayor que afecta al sistema administrativo de justicia sana, claro está. Pero yo lo que no entiendo, y hago un stop a tu explicación, nunca he entendido por qué el Ministerio Público obstruye. Yo me defiendo, por supuesto, ante tus imputaciones. O sea, eso no tiene ningún tipo de sentido. El doctor Iván Figueroa, en un ensayo el doctor Iván Figueroa es, creo que directora de posgrado o decano de posgrado de la Universidad Central de Venezuela, en la cátedra de Derecho Procesal Penal, un procesalista excelente, a quien admiro mucho y le hago seguimiento por las redes sociales. Él establecía que conforme a la teoría del proceso, era muy difícil aplicárselo al derecho penal porque el fiscal del Ministerio Público, así como puede acusar al procesado, al encartado, también puede sobreseerlo. Tiene un mandato constitucional como parte de buena fe, como garantista al cumplimiento normativo constitucional. Pero además, así como puede pedir una condenatoria, también puede pedir un absoluto. No se entiende por qué. Tiene que haber una cultura funcionarial en negativo que se le venda al ejercicio funcionarial o que se despliegue como una conducta funcionarial que sea obstruida. No, eso no se entiende. Claro, muchos encuentran opiniones muy subjetivas, pero en este caso, yo muy particularmente opino que es que el tema radica en de dónde venimos. Parece que cuesta adaptarse a un cambio prácticamente antagónico entre lo que era el sistema procesal con que nos regíamos en el siglo pasado, en la década de los 90,
y con lo que nos estamos rigiendo ahora. Sí, efectivamente en ese anterior o en ese antiguo sistema había un sumario en el cual las personas no tenían acceso. No sé si tú Absolutamente, recuerdas claro, el juez sin claro, rostro, claro, el juez de claro, por instrucción, supuesto, y que es después sin rostro. el que tú ni siquiera podías darle sentido a un reclamo sobre Claro. derechos fundamentales. Entonces, ahí es donde está el tema, doctora Lirio, Yo creo, que es que yo creo que claro, falta cultura. claro, coincido contigo en eso, pero yo también siento, creo que el 99% de los fiscales actuales no vivieron el Código de Enjuiciamiento Criminal. O sea, vamos a estar claros. Yo siento más que eso como un, ¿quién tiene más poder? O puedes tú o puedo yo. O sea, yo soy la autoridad, Es un tema yo de soy, competencia. es un tema de Sin duda alguna es competencia. un tema de Entonces, competencia. eso hay que hacerle un seguimiento y, ¿sabes una cosa? Hay que formar a estos nuevos fiscales, que son gente muy joven, en que yo creo que en la medida de que tú le des al imputado la información, en esa medida se va a nutrir el proceso. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Amigo, les recuerda que hoy conversamos vía online de la Isla de Margarita con el abogado Carlos Villarruel acerca de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la Isla de Margarita con el abogado Carlos Villarruel acerca de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Nos iniciamos en el tema de la fase preparatoria, pero yo quiero que ahora hablemos un poquito en este espacio acerca de el plazo o el lapso de duración. Quiero que hables un poco, aunque sea resumidamente, cuál es el lapso de duración de la fase preparatoria del procedimiento ordinario, en los delitos menos graves y en los delitos de violencia contra la mujer. Qué buena tu pregunta y que tiene que ver precisamente con uno de los artículos que tocó la reforma, reciente reforma, que ya tenemos más de casi un año, ya un año cumplido desde que se entró en vigencia esta reforma, el pasado 17 de septiembre de 2021. Y tiene que ver precisamente con el artículo, en el caso ordinario, con el artículo 295 del Código Orgánico Procesal Penal, que te establece la vigencia, pero a partir del primer acto de procedimiento. Entonces, ¿qué le impone? ¿Qué le exige este artículo al fiscal del Ministerio Público, que es el sujeto procesal encargado, pues, de dirigir esta investigación? ¿Qué le exige? Que procurará, usted debe procurar, ciudadano fiscal, culminar o terminar la investigación en un lapso máximo de 6 meses. Y ese lapso se computará a partir del primer acto de procedimiento mediante el cual se individualice al imputado o imputada o del acto formal de imputación. Esto es importante porque ha traído muchísima controversia, muchísima, digamos, confusión, pero confusión, a mi modo de ver, y con mucha humildad lo digo, confusión, digamos, con viveza, confusión convencional. Claro. Porque, lógicamente, si el imputado o la persona que es directamente individualizada en los términos que establece el artículo 126 se considera imputado, esta persona puede ir al órgano jurisdiccional competente, en este caso al tribunal de control competente, y solicitar que se le fije el lapso prudencial que establece ese artículo. Hay dos categorías o dos formas de solicitarle o de solicitar este lapso prudencial. Tenemos que, conforme al artículo 126, las dos denominaciones que da el artículo para considerarse imputado, claro, pero también lo tenemos a partir del acto formal de imputación. Pero ¿qué pasa? Que el fiscal del Ministerio Público e incluso algunos jueces siguen arrastrando viejas tendencias, malas mañas funcionariales que tienen que ver con que esa disponibilidad o esa disposición que establece ese lapso prudencial solo se activa a partir del acto formal de imputación. Qué absurdo eso, es correcto. Tenemos todavía esa obstrucción de acceso. Esto es importantísimo porque la consecuencia inmediata de que el fiscal del Ministerio Público en los dos lapsos que le establece el 295, bien sea que para delitos comunes se le establezca un lapso de 30 días continuos o de 6 meses si entran en los delitos por vía de excepcionalidad. Bueno, pasados esos dos lapsos, el juez de control a quien se le pidió el lapso prudencial deberá archivar judicialmente las actuaciones. Claro. Y esto no tiene nada que ver con el decaimiento de medidas si las hubiere.
en su oportunidad. Esto tiene que ver con la vigencia de la investigación. Claro. Y ojo con esto, porque hay muchos fiscales que todavía incluso insisten para darle respuesta a los peticionantes o a los que han activado ese laxo, insisten en aplicar viejos criterios que están en desuso y son incompatibles con la nueva reforma. ¿Ves? Luego vamos a lo que sería el procedimiento especial para el juzgamiento de delito menos grave, que está a partir del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Bueno, hay ese acto de imputación ocurre en sede jurisdiccional, lógicamente, porque tiene que ser controlado por el tribunal o por el órgano, en este caso por el tribunal de control, tiene que ser controlado a los fines de cualquier fórmula alternativa a la persecución del proceso que se puede establecer desde ese primer acto de procedimiento. Entonces, bueno, tiene que realizarse en sede jurisdiccional. Luego de que ese acto ocurra, de que esa audiencia se realiza, entonces este laxo de investigación en sentido dinámico va a tener una vigencia máxima de 60 días continuos, conforme al artículo 263, que te establece además que el fiscal del Ministerio Público debe presentarlo en ese laxo, o vencido este laxo sin que se hubiese presentado el acto conclusivo, el Tribunal de Control archivará judicialmente las actuaciones conforme al 264. Pero cuando nos extendemos ahora a ese procedimiento especial, que es el de la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, es un poco más, digamos, exigible desde el punto de vista de los laxos, pero además con sanciones muy rigurosas para el funcionario. Porque es que no debería haber una falla en cuanto al respeto, al cumplimiento de los laxos. Entonces, encontramos que en esta ley especial, específicamente en el artículo 106, encontramos cómo se le establece a la investigación un laxo máximo de 4 meses, donde el fiscal deberá presentar su acto de conclusión que corresponda. Pero vemos cómo a través del artículo 122 y cómo se reproduce esta llamada imputación material, que es por vía de doctrina que se le da ese nombre así. Vemos entonces cómo se computa este laxo a partir de la imposición de las medidas de protección y seguridad que se le dan al presunto agresor, que vencido este laxo que se computa a partir de este primer acto de procedimiento, el tribunal, a petición de parte o de oficio, deberá decretar el archivo judicial de las actuaciones, o mejor aún, o corrijo, deberá otorgar la prórroga extraordinaria, que llama una prórroga extraordinaria, pero notifica al fiscal superior y al fiscal de la causa para que presente el acto conclusivo que corresponda. Ojo, vencido este plazo, que son solo de 10 días, aquí es diferente a los demás, ve cómo se reduce todo, entonces, bueno, deberá archivarse la causa. Aquí no lo dice expresamente el artículo 122 en su última parte, pero sí se debe aplicar supletoriamente por disposición del artículo 84 de esa ley especial, se debe aplicar el Código Orgánico Procesal Penal, pues, las reglas para el procedimiento ordinario, que establece entonces las condiciones, formas y condiciones que establece el artículo 295. Entonces, bueno, aquí lo importante de todo esto, doctora Lirio, es que los sujetos procesales tienen cómo participar y hacer cumplir las formas y condiciones que establece este proceso. No puede ser relajado. Aquí tenemos investigaciones que pasan hasta 2 años. Y entonces confunden la prescripción del delito con la vigencia de la investigación. Y son dos cosas que además son antagónicas, son incompatibles. Una cosa es la prescripción del delito, que por su vigencia queda prescrito, y otra cosa muy distinta es la vigencia de la investigación, que tiene la obligación el fiscal del Ministerio Público en activar y desarrollar. Dos cosas distintas. Pero bueno, aquí respondí a tu pregunta. Pero maravillosamente bien. Menos grave y especial. Yo creo que estas leyes son perfectas. El problema es el funcionamiento de la ley, porque fíjate, en el caso de los delitos ordinarios son 6 meses. 6 meses. Cuando el abogado le pide una prórroga de 6 meses más, si fuera el caso para los ejercicios. Lo normal son 6 meses. Cuando pasa un año y medio, tú le pides a un juez y el juez todavía le sigue dando prórroga y pasa la prórroga que le da el juez al fiscal, el fiscal acusa y admite la acusación. El problema es de funcionamiento. Es que precisamente tu pregunta es muy importante, porque es lo que pasa. Es lo que pasa. Y insistimos ahora que es un tema de cultura funcionarial. Completamente. Es un tema de que no me importa si es para el fiscal del Ministerio Público, no me importa si los laxos fueron relajados, si actué de manera con abuso de poder o exceso de autoridad, que además es una circunstancia que se lo prohíbe la misma ley orgánica del Ministerio Público al funcionario fiscal.
porque le dicen el artículo 117, creo que los numerales son 9 y algo, que podrá ser motivo de sanción el hecho de que el fiscal actúe con abuso de poder o exceso de autoridad. Entonces, cuando usted verifica que está presente una relajación de lapsos procesales, lógicamente está violado el debido proceso, porque el debido proceso es la verificación de todos los actos procesales en la forma que están concebidos, claro, formas y condiciones. Entonces, ojo, no vamos a ser tan rigurosos, que esa ha sido digamos, la venta que se le ha dado durante muchísimo tiempo, pero tampoco vamos a ser tan relajados en permitir. No. Bueno, pasó un año y no han presentado acto conclusivo, entonces después vengo porque tengo una presión de mi dirección de adscripción, en el caso del fiscal, claro, porque tengo una presión por parte de que no debería existir ese tipo de presiones. Sí, pero existe. Qué pena que se me haya salido aquí en cámara. Pero presión en el buen sentido de la palabra, pero es que es así, pero es que esa es la realidad. Entonces ocurre que el fiscal de manera acomodaticia te presenta un acto conclusivo, claro, que a mi modo de ver perdió vigencia, que a mi modo de ver está caduco. Entonces, claro, son circunstancias que hay que enfocarnos en la cultura funcionarial y no en la parte normativa. Nosotros tenemos ya 5 reformas del Código Orgánico Procesal hasta el 2012 que ocurre el decreto. Pero posteriormente al decreto del 2012 tenemos la primera reforma de ese decreto, que la tenemos ahora en el 2021. Es verdad. 10 años después, no sé, corrígeme si me equivoco. Entonces, para muchos son 6 reformas. Bueno, perfecto, yo respeto el criterio de cada quien, pero ya no estamos en pañales a 20 años, de este nuevo sistema acusatorio, de corte acusatoria, que además es adversarial. Carlos, quiero, antes de que nos vayamos, que ya nos quedan unos minutos, quiero que expliques un poco cuándo procede el control judicial. Mira, estimado doctor Alirio, todas las preguntas que me has hecho han sido muy interesantes y muy importantes, primero para el ejercicio, porque además esto pareciera que con cada reforma es nuevo, y no es nuevo. Ese famoso control judicial es una intervención del regulador de la acción penal, porque si tenemos un titular que ejerce la acción penal por delegación, que es el Ministerio Público, bueno, tenemos también un regulador que vendría a ser el órgano jurisdiccional respectivo, competente, no es más que otro que el Tribunal de Control. Pero es importante que este control judicial se entienda que solo opera, solo procede en esta fase que estamos discutiendo nosotros, en esta fase preparatoria de investigación. Nosotros vemos cómo, o hemos podido precisar cómo en una audiencia preliminar de manera equivocada las partes están exigiendo control judicial. Eso está equivocado, porque el mismo artículo establece en esta fase, cuando vas al título de ese artículo, te dice que es la fase preparatoria. Claro. O sea, lo primero que debemos establecer es que ese control judicial solo opera, esa solicitud va a tener legitimidad, va a tener procedencia si se solicita en la fase preparatoria. Explica un poco, perdona, ¿qué es el control judicial? Definamos el control judicial. Es una intervención jurisdiccional, es una intervención de funciones jurisdiccionales, en este caso del Tribunal de Control, que debe garantizar el principio o fundamental, debe garantizar los derechos fundamentales, las garantías que establece nuestra Constitución de las partes, y le da un esquema para practicar pruebas anticipadas, para hacer una serie de circunstancias allá, pero al final te dice resolver las peticiones de las partes. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjate, disculpa que te interrumpa, porque es que yo sé que muchos abogados no saben qué es control judicial. Entendemos entonces, mis queridos amigos, que el doctor está explicando, cualquier abogado, cualquier diputado que se sienta lesionado ante una solicitud al Ministerio Público puede recurrir, es una facultad que establece el Código de Proceso Penal, para recurrir al Tribunal de Control y pedirle al Tribunal de Control pues que ordene que se practique la diligencia. Pudiera ser que se presente en caso de una negativa de diligencia de investigación, pero puede ser para cualquier otra circunstancia. Para cualquier otra, claro, para cualquier otra, pero es que tú tienes que... O sea, los abogados no están claros cuándo se usa, y muchos abogados piensan que se puede usar en la fase intermedia. No se usa en esta fase. Por eso es que tocamos el tema de eso. Correcto. ¿Okay? Y además lo puedes hacer, ahora que tenemos las imputaciones en sede fiscal, lo puedes hacer posterior al acto formal de imputación que ocurre en sede fiscal. Porque tú le puedes decir al Tribunal de Control, mira, este acto no cumplió con las 2 cargas procesales que establece el artículo 126A. Primero, que es fundado elemento de convicción, pero además que se deba acreditar
famoso, fulano, probabilidad objetiva, que además yo pienso que es pleonasmo, ¿no? Toda probabilidad objetiva, pero que no lo acreditó en acta. Entonces usted dice, bueno, que estas dos cargas funcionariales, estas dos cargas procesales que se le imponen al fiscal, no están establecidas en este acto de imputación. Bueno, usted puede pedir control judicial al órgano jurisdiccional competente, valga tribunal de control, y decirle, bueno, contróleme este acto. Si usted quiere lo anula, que también es procedente plantear una nulidad absoluta, si hubo alguna intervención, una limitación en la intervención, asistencia y representación del imputado, o si se omitieron o relajaron formas y condiciones constitucionales o procesales. Pero lo importante es que eso en esta fase se solicita para que el Tribunal de Control intervenga. ¿Dónde encontrás el control? ¿Dónde puedes encontrar el control judicial? Con la nueva reforma en el catálogo de derechos que se le estableció a la víctima. En el artículo 122, numeral segundo, cuando se le dice a la víctima que puede solicitar diligencia de investigación, y si estas no son atendidas a tiempo o por el contrario son negadas, bueno, puede acudir al Tribunal de Control y solicitar el control judicial. Sí, te establece allí, pero además lo encuentras en el artículo 264, donde te establece las formas y condiciones en que opera ese control judicial. En ambas circunstancias, se utiliza el control judicial para que intervenga en esa fase procesal y ordene primero el cumplimiento de los derechos fundamentales, que se respeten los derechos fundamentales, pero además el cumplimiento de las formas y condiciones que establece esa fase. Entonces, bueno, sí, se puede traer, pero como árbitro al Tribunal de Control para que ponga orden, valga como garante de los derechos de las partes. Pero es importante que la gente quede clara, que ya quedó muy claro porque le explicaste muy bien cuál es la función del control judicial. Tenemos que hacer el próximo corte de solución final. Amigos, les recuerdo, hoy conversamos vía online desde la isla de Margarita con el abogado Carlos Villarroel acerca de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. No te aparte de la pantalla de programa de televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con el abogado Carlos Villarroel desde la isla de Margarita acerca de la fase preparatoria en el proceso penal venezolano. Mi querido Carlos, hemos llegado a los minutos finales de la entrevista, estoy muy complacida, fue muy nutritiva tu información, que la pusiste al servicio de nuestros televidentes. Pero antes de concluir, entonces quiero preguntarte, quiero que tú nos digas, ¿cuáles son tus conclusiones finales en relación al tema? ¿Cuáles son los consejos de Carlos Villarroel como abogado especialista en el área penal, en el ejercicio profesional, para los abogados tanto de la víctima como del imputado, que deben hacer durante la fase preparatoria, cada quien en su posición de defensa o de acusador? Mira, Lirio, primero, el complacido, lógicamente, ha sido yo de disfrutar de una mujer tan hermosa como Muchas tú. Gracias. Además, muy preparada, con un programa que está a la altura de las exigencias y que tiene, bueno, una distinción y una convocatoria, ¿no? Gracias. Masiva de una comunidad digital que está allí y que es tuya, se identifica contigo. Segundo, bueno, más que un consejo, con honestidad, sería una recomendación a todas las partes, pues a los sujetos procesales, y más que a las partes, es al ciudadano, a que finalmente, bueno, le está pasando la situación, bien sea que esté en una u otra posición, tú bien lo has dicho, bien sea que esté sometido a una investigación y que ostente la calidad de imputado, o que, bueno, haya sido víctima de la perpetración de un delito, de la comisión de un hecho punible, y bueno, necesite acceder a ese proceso que se inicia además en su auxilio y que pueda participar e intervenir en ese proceso en busca de la reparación de su daño. Fíjense, vamos a dar unas recomendaciones desde el punto de vista de cada sujeto procesado. Lógicamente a los fiscales, es momento ya. Mire, en vano no han sido tantas reformas que se han generado de este Código Orgánico Procesal Penal, todas las cuales, absolutamente todas, tienen que ver con una preservación de los derechos fundamentales del imputado. Todas van orientadas hacia allá, a tratar de buscar, maximizar esos derechos fundamentales de manera efectiva, de manera que se pueda ver reflejado en una tutela judicial efectiva, de que haya contraste, ¿no? Porque digamos que un proceso que se desarrolle, lo que busca es que pueda contrastarse, de que ese proceso se desarrolló con todas las formalidades y garantías previstas, y que la misma persona, o sea, el mismo sujeto procesal diga,
aquí se aplicó justicia. Independientemente de que haya sido una condena absoluta, quede satisfecho. Entonces, si buscamos eso, al funcionario fiscal, mire, ciudadano fiscal, director de la investigación, usted es parte de buena fe. Pero esa buena fe no es para que sea buena. No. Esa buena fe tiene que estar íntimamente ligada al apego de su función. Entonces, usted tiene que brindar una investigación transparente, objetiva, fundada en suficientes elementos de convicción, que además se le impone por vía normativa, conforme al artículo 263, que no solo usted va a hacer constar los elementos de convicción que, bueno, que acrediten el hecho punible que usted está investigando, sino también usted tiene que ubicar y recabar esos elementos de convicción que sirvan para desvirtuar o no el hecho que está investigando y que además debe, por una exigencia normativa, disponérselo al imputado. Entonces, ya no debe haber más investigaciones clandestinas, bien lo dijo nuestra directora académica del Grupo Multijurídica, valga la cuña, lo dijo en esas mesas, en esa famosa mesa redonda. No se puede estar haciendo investigaciones a espaldas del imputado. No tiene sentido, porque además, el código establece una serie de instrumentos, una serie de figuras jurídicas que le permiten a usted tener, bueno, algún tipo de protección en su investigación. Si usted considera que que su investigación es muy relevante o de mucha connotación o lo que usted considere, ciudadano fiscal, bueno, el código del artículo 286 dedicado a la reserva de actuación establece las formalidades y condiciones en las cuales usted puede reservarse esa investigación. Pero no sigamos con el mismo atropello tratando de buscar otra reforma, que es lo que finalmente yo le digo al fiscal del Ministerio Público, hace falta otra reforma. Esta, recientemente, lo que hizo, y con mucha humildad lo digo, lo que hizo fue que colocó en regaño cual niño de infancia, cual niño colocó en regaño a los fiscales y a los jueces. Claro que sí. Por un proceso penal que estaba anquilosado, por un proceso penal que estaba plagado de un retraso, una dilación tan alta que tuvo audiencias preliminares que alcanzaban una vigencia de 2 años, una cosa absurda, correcto, ¿no? Entonces, bueno, la orientación, la recomendación, ojo, una recomendación académica. Claro, por supuesto. Tratar de ver el espíritu del legislador en cuanto a esta nueva reforma, que le da una inclusión. No se cieguen, ciudadanos fiscales, en esta monotonía de una investigación de competencia, como bien usted lo dijo en el principio, Juan Lirio. No es una competencia, es demostrar de manera eficaz la comisión de un hecho punible y, bueno, hacer la persecución penal que bien le orienta el código, pero también, bueno, no llevar a proceso investigaciones que son llamadas posverdad, que son vacías en objetividad. Segundo, en el caso de los abogados en ejercicio, en este caso que asistan pues al imputado, mi recomendación es tratar de cuidar esos lapsos procesales. Exíjanlo en grado superlativo porque tienen por vía normativa cómo exigirlo. Exijan esos lapsos procesales y agoten todas las instancias o todas las acciones que le dispone el código, pero de manera ajustada a derecho, de manera procedente. No se conformen con esa vieja o ya en desuso, esa vieja visión de que se activa el derecho a la defensa una vez ocurre el acto de formal de imputación. No, eso quedó en desuso, eso quedó en el pasado, eso es materia incluso tiene las mismas circulares de la propia dirección. Claro. Y también del fiscal general de la República, donde establece en qué momento debe activarse. Pero no podemos, a partir de esta reforma, que ya le da una interpretación directa a esa calidad de imputado, a esa denominación de calidad de imputado, no podemos seguir relajando. Insisto, son 2 denominaciones. La primera, por un acto de procedimiento de la autoridad encargada de la persecución penal, cualquiera que sea ese acto, ya nos hablamos. Y la segunda, bueno, un señalamiento que haga directamente al Ministerio Público como autor o partícipe del hecho. Entonces, vaya, si tienes estas 2 denominaciones, utilízalas. Para la vigencia de la investigación, no solo es el acto formal de imputación, antes también puedo hacerlo. Lo que pasa es que cuesta entenderlo cómo una persona que no ha sido formalmente imputada puede cuestionar el acto de investigación. Bueno, sí,
sí puede. Ahora con esta reforma sí puede y sí debe por el 295 del Código Orgánico Procesal Penal. Pues el legislador lo que pretende es evitar que se relajen lapsos procesales y que existan investigaciones que en el tiempo no, y además que una justicia tardía es nugatoria, es falsa. Totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que se busca. Entonces, a los abogados en ejercicio traten de cuidar esos lapsos procesales, si pueden hacerlo, si pueden intervenir en la investigación, no porque se considere imputado, usted va a buscar que están perjudicando a su cliente, claro, no, al contrario. necesita Claro. entrar en esa investigación, Claro. Usted necesita y solicitar diligencia de investigación y además, bueno, eso va a hablar muy bien de usted en el ejercicio, claro, porque va a decir que un abogado diligente y un abogado pro. Así y bueno, es. Finalmente a la víctima que lo que busca es que se le repare su daño, porque además las viejas teorías de esas de retribución de pena y toda finalidad de pena ya quedaron en desuso. Ahorita la finalidad de la pena está orientada a la reparación del daño causado a la víctima y lo establece nuestra Constitución en el última parte del artículo 30 constitucional. Entonces, bueno, en base a eso, que se le respete a la víctima o que el proceso vaya orientado a esa objetividad que establece el artículo 120 del Código Orgánico Procesal Penal, que no es otra que garantizarle la reparación del daño a la víctima. Entonces, bueno, en base a eso, que la víctima sea más insistente o persistente. Más activa en la investigación. Pedirle a la víctima que siga, después de haber sufrido pues los embates de una perpetración de un delito, bueno, es también un poco, digamos, como traído los cabellos, oye, vas a seguir insistiendo. Pero bueno, debe intervenir. Y yo pienso finalmente que el proceso penal está diseñado para que la sociedad se involucre en ese proceso y que además obtenga resolución judicial como un espejo reflejo de resolución social, que finalmente es lo que busca la sociedad, una convivencia armónica y aceptada sobre un esquema normativo. Ay, me encanta tu conclusión y tu recomendación. Hemos llegado al minuto final. ¿Cuáles son tus redes, Carlos, para que te contacte cualquier persona que quisiera hacerlo? Bueno, mis redes personales en Instagram, @cvillarroelf. Pueden ubicarle como cvillarroelf. Y bueno, las redes de Multijurídica, @gmultijurídica en todas las redes sociales. Allí pueden seguirlas y enterarse de las actividades académicas que día a día pues propone Grupo Multijurídica. Nuestra famosa revista Multijurídica al Día, que tiene una periodicidad en el año, cada 2 meses, bimensual. Estamos próximos a salir con la edición 8 o 9, no recuerdo bien, pero estamos próximos a salir, bueno, que agrupa y compila un material académico excelente porque está de la mano de infoproductores de mucha categoría. Bueno, hay que aprovechar eso porque es información y que el buen ejercicio se transforme en un reflejo de conocimiento académico. Ya la gestoría debe acabar. Así es, de verdad, gracias porque fuiste explicativo y pusiste todo tu conocimiento al servicio de todos estos abogados que hoy nos ven y también de la colectividad en general. Yo agregaría que efectivamente hay que estudiar. No hay formarse. No hay otro camino sino formarse, es ser un abogado proactivo, depende, de acuerdo a la función que estés ejerciendo. Y sabes también, tenemos que exigirle al Ministerio Público el fiel cumplimiento de sus obligaciones. Y también a los jueces. Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto a mis queridos jueces, pero son complacientes con solicitudes que hace el Ministerio Público que son completamente descabellados. Y además es normativo. Y aparte, es un tema de que la exigencia es normativa. ¿No? Y yo pienso, no tiene por qué haber capricho en este tema. Y yo pienso, Carlos, que si cada uno de los actores del sistema de justicia cumple sus obligaciones, nunca habría atropello. Si el juez ejerce la función jurisdiccional, pues el fiscal del Ministerio Público ejerce la función que le corresponde como titular de la acción penal, y nosotros los abogados defendemos o acusamos en el buena lid, nunca las cosas, nunca se porque además tendremos como resultado un debido proceso. Entonces, además, eso sería el final. Pero entonces tenemos que remar todos para ese sentido. Ponemos al servicio una vez más el conocimiento de nuestros profesionales y nuestros invitados que son de alto calibre. No hay más nada que decir. Nunca es tarde para hacer el bien. Definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.